Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Vamos a continuar con esta idea. Sé que te he dicho que vamos a hablar del modelo lógico del derecho penal, entre otras cuestiones, pero me puse a reflexionar sobre la práctica jurídica. Y mucho se usa esta palabra, ¿no? Práctica, te hace falta práctica. Es que los académicos no tienen práctica, cosas o expresiones similares a este tipo. Entonces hoy vamos a hablar o tratar de caracterizar desde la filosofía de la ciencia la práctica jurídica. La filosofía analítica del derecho nace en los años 60 con Hart. Hart dice, porque no define tal disciplina, o sea, no nos define qué es la filosofía analítica del derecho, pero sí nos dice qué tarea tiene esta área filosófica. Él nos dice que la tarea de la filosofía analítica del derecho consiste en proporcionar un panorama o mapa más o menos claro de aquellos rasgos de los conceptos jurídicos que los diferencian de los conceptos usuales, relativamente fáciles de comprender y que exhiban manifiestamente su modo distintivo de operar. Hart también cree que se progresará muy poco en la comprensión del derecho y del razonamiento jurídico mientras no se llegue a dominar la estructura lógica del lenguaje jurídico. Con estas observaciones comenzamos el podcast. En mi cabeza, desde ese tiempo que salí del status quo de la abogacía en México y me aboqué a entender mi profesión en términos más científicos y filosóficos, me he dado cuenta de graves problemas conceptuales y terminológicos que existen en el campo doctrinal y en la abogacía. Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales colegiados de circuito existen también tales problemas. Sin embargo, mayormente que los doctrinales y que muchos abogados, la Suprema Corte y los tribunales colegiados se empeñan más en elucidar y dilucidar ciertos conceptos y métodos que proponen para solucionar un caso. Por ende, las observaciones que haremos recaerán un poco más sobre el uso de los abogados, ¿no? De la palabra práctica. Si te das cuenta, cada doctrinal o doctor en derecho escribe libros, lo que no es incorrecto, ni está mal, ni es inexacto desde el punto de vista epistemológico, porque todos tenemos algo que decir, algún conocimiento que compartir. Pero hay prácticas que desembocan en teorías, pero que lamentablemente no pueden ser utilizadas como un aparato epistémico para un caso concreto. Bueno, esto último ya es un tema aparte, lo trataré en diversos podcasts. Vamos a entender ahorita este tema de la práctica. Las ideas muchas veces de los doctrinales, de académicos, pueden ser muy buenas, incluso de varios abogados, pueden ser muy buenas, interesantes y con un fondo pertinente a cierta materia, pero el uso de ciertas palabras o conceptos, a veces inventados sin la respectiva elucidación, conlleva caer en ambigüedades, desorientación de los lectores y a veces en contradicción con el lenguaje científico jurídico propiamente, incluso con algunos conceptos científicos generalmente aceptados. La filosofía
La analítica tiene en su interior un análisis del derecho y filósofos analíticos del derecho discuten sobre el concepto de derecho. También muchos filósofos y gustosos de este tema. Sin embargo, en lo que es mi caso como gustoso de este tema de filosofía del derecho, filosofía de la ciencia jurídica, por decirlo de esta manera, filosofía de la ciencia del derecho, no me interesa discutir el concepto del derecho, sino los conceptos del derecho. Entonces, lo que parece ser inexacto o incorrecto es el empleo de conceptos y definiciones a veces contradictorias, a veces ambiguas, a veces poco científicas o apegadas al rigor explicativo científico. Pero algo más incorrecto todavía es aceptar ese tipo de conocimiento sin hacer una crítica a las ideas de tal o cual autor doctrinario. Parte de lo anterior ya lo dije cuando hablamos de Paul Feyerabend y en el primer capítulo del podcast en la primera temporada. Te invito a que los busques. De manera somera, te comento una anécdota de hace unos días. Días atrás de subir este podcast, en un Facebook vi un post de un doctor de nombre José Daniel Hidalgo Murillo, el cual no sé si es un jurista de renombre, solo sé que creo que fue un juez en Chile, es hasta ahí, pero publicó un Facebook, creo que era el post, bueno, no creo, más bien aquí lo estoy viendo. Era el post 1792 llamado Garantía de conocer las pruebas. Ahí le hice un par de comentarios. Luego, dicho doctor en respuesta a los mismos utilizó una palabra dentro de una idea que llamó mi atención. La idea, en cierto modo, llamó mi atención, pero más es la palabra que utilizó dentro de. Pues aún y con la somera caracterización de esa palabra que dicho doctor dio, me mostró esos problemas conceptuales que adolece el derecho. Esa palabra era improbar. Se entiende que es probar en sentido jurídico y se entiende lo que es falsear o la falsabilidad o falseabilidad. Esto ya lo hablé en un podcast aquí cuando hablé de Thomas Kuhn, ¿sí? Esto en el sentido de la filosofía de la ciencia, cuyo concepto de falsación es aceptado en muchas ciencias como medicina o psicología, por ejemplo. Quizá ese doctor se refería a falsear, quizá refutar, no lo sé, pero improbar, aún no comprendo el aspecto semántico de esa palabra, ¿verdad? Espero este ejemplo ayude a ilustrar el tópico de este podcast. Así pues, ¿qué es la práctica? ¿O qué podemos entender por práctica jurídica desde la filosofía de la ciencia? O bien, ¿cómo podemos caracterizar? Yo me enfoco más en esta tercera pregunta. ¿Cómo podemos caracterizar la práctica desde la filosofía de la ciencia en la ciencia jurídica y más específicamente en la abogacía? Estas preguntas me llevaron a una investigación documental filosófico-científica, de filosofía de la ciencia, y al parecer, de momento, he encontrado una respuesta. Esta viene de una reflexión acerca de las ideas y conceptos de Sergio F. Martínez y Xiang Huang en su libro Hacia una filosofía de la ciencia centrada en prácticas. En este libro, los autores citados se preocupan porque la filosofía de la ciencia no sea solamente teórica, sino también práctica. De aquí también obtuve una idea bastante buena sobre las heurísticas y el razonamiento. Esto último, las heurísticas pueden ser aplicadas en el razonamiento jurídico y en el trabajo de la abogacía, pero ya hablaré de esto en otro podcast. Nos dice Sergio F. Martínez y Xiang Huang que podemos caracterizar a la práctica como un complejo de actividades y, por lo tanto, de normas, reglas, valores, estándares y tecnología que tienen una estructura estable con la capacidad de reproducirse con variantes a través de diferentes procesos de aprendizaje. Es decir, la práctica son actividades de diversos tipos que interactúan en un conjunto. Esto es lo que podemos entender con ese término de complejo de actividades. Esto de complejo de actividades es a lo que se refieren los autores, ¿sí? Te repito. Por complejo de actividades, que es la idea que nos dan los autores para caracterizar la práctica,
es que podemos entenderlo como actividades de diversos tipos que interactúan y se integran en un conjunto. Esto último es mío. Ok, espero haberme explicado en esto, porque es importante para continuar con los demás. De ahí entran las normas, reglas, valores, estándares y tecnología. El razonamiento, nos dicen los autores, es un tipo de actividad, mismo que caracterizan como una habilidad o capacidad de hacer inferencias. Ahora, por no dejar de lado el razonamiento que hacen los autores, estos señalan tradiciones de investigación, analizando a otro filósofo de la ciencia o epistemólogo también, que es Larry Laudan. No nos vamos a meter en ese tema, pero cabe hacer mención de que a través de ello, pues de cierta manera contextualizan las prácticas. Sin embargo, en lo que interesa en este momento es esa caracterización que dan a la práctica con la primera definición que ya te mencioné. Vamos a continuar en el siguiente podcast.